Estaba de pie, con mi vestido blanco de novia, las mangas de encaje todavía mojadas por las lágrimas, cuando mi padre cerró la puerta con llave detrás de él. «Papá, por favor», susurré, retrocediendo. «Hoy no». Pero no me escuchó. Nunca lo hacía. Esa noche, la víspera de mi boda, mi padre me violó. Grité. Supliqué. Luché. Pero él era más fuerte, y no le importaba que yo fuera su hija. Solo le importaba el control. El poder. Tenerme una última vez antes de que otro hombre pudiera llamarme su esposa. Cuando terminó, me quedé hecha un ovillo en el suelo frío, temblando y sangrando. Él se paró sobre mí, ajustándose el cinturón como si nada hubiera pasado. «Si le cuentas a alguien», susurró, «mataré a tu prometido. Luego te mataré a ti». Y salió, dejando la puerta abierta y la luz encendida. Me quedé allí por horas, congelada por el horror, sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Pero eso no fue el principio. No. El principio comenzó meses antes, cuando pensé que por fin era libre. Me llamo Isabella Morales, y tenía 19 años cuando Antonio me propuso matrimonio. Antonio era todo lo que mi padre no era. Amable, tranquilo, paciente. Trabajaba como carpintero en nuestro pueblo y a veces me traía rosas de madera que él mismo tallaba. Me decía que yo merecía algo mejor que la vida que tenía, y por primera vez, le creía a alguien. Nos conocimos en la panadería donde yo trabajaba a medio tiempo. Solía esconder mis moretones bajo mangas largas y sonrisas falsas. Pero Antonio miraba más allá. Veía el miedo en mis ojos. El temblor en mis manos. Y poco a poco, me hizo sentir segura. Empezamos a caminar juntos a casa después de mis turnos. Nunca me tocaba si yo no decía que sí. Me pidió permiso para tomarme de la mano. Esperó 6 meses antes de darme un beso. 6 meses. Así que cuando se arrodilló frente a mí con una cajita de madera tallada por él mismo y me preguntó: «¿Quieres ser mi esposa?». No lo pensé 2 veces. «Sí», le dije, llorando. «Sí, Antonio. 1000 veces sí». Al principio, no le conté la noticia a mi padre. Sabía que no lo aceptaría. Desde que mi madre murió cuando yo tenía 12 años, él había cambiado en algo oscuro y cruel. Controlaba todo, con quién hablaba, cómo me vestía, cuándo comía. Me trataba menos como hija y más como prisionera. Pero había encontrado una salida. Cuando por fin le conté sobre Antonio, me miró como si lo hubiera insultado. «¿Crees que ya eres mujer?», dijo con voz baja y dura. «Tú me perteneces. No a ese niñito con manos de madera. Me voy a casar con él», le respondí con valentía. «No puedes detenerme». Me abofeteó tan fuerte que sentí sabor a sangre. Pero no me rendí. Planeamos la boda en secreto. Antonio y yo ahorramos poco a poco. Su madre ofreció el patio de su casa para la ceremonia. Mi mejor amiga, Lucía, me ayudó a coser el vestido, puntada por puntada, con amor y oraciones. Todos en el pueblo estaban felices. Todos, menos mi padre. No me habló durante semanas después del anuncio. Pero tampoco intentó detener la boda. Así que pensé, quizás, que lo había aceptado. Debía haberlo sabido. El día antes de la boda, estaba en mi cuarto con Lucía, colgando el vestido en la ventana para que se ventilara. El encaje brillaba con la luz del sol. Me aparté y sonreí. Por primera vez, me sentí como una chica con un futuro. «Mañana es tu gran día», dijo Lucía, abrazándome. «Aún no lo creo», susurré. Antonio estaba en la iglesia ayudando a sus primos con las flores. No sabía lo que mi padre me había hecho todos esos años. Nunca se lo conté. Me daba vergüenza. Y miedo. Esa noche, mandé a Lucía temprano a casa. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, para escribir mis votos. Me besó en la mejilla y prometió volver en la mañana. Me senté en la cama, mirando el vestido colgado en la ventana. Imaginé caminar por el pasillo. Ver la cara de Antonio. Escuchar la música. Sentir la libertad. Entonces escuché el golpe en la puerta. Pensé que era Lucía, olvidando algo. O tal vez Antonio enviando un mensaje sorpresa. Pero era mi padre. Estaba en la entrada con una botella en la mano. Sus ojos estaban vidriosos. «Solo quiero hablar», dijo. Dudé. Pero algo dentro de mí,
tal vez el miedo, me hizo dejarlo entrar. Caminó despacio, mirando el vestido. ¿De verdad crees que ese muchachito puede cuidarte? Sí, dije, firme. Ya lo hace. Dejó la botella en la mesa y cerró la puerta con llave. En ese momento sentí que algo no estaba bien. Retrocedí, pero él ya venía hacia mí. Yo te hice, susurró, agarrándome la muñeca. No puedes irte. Y me empujó. Me lanzó al suelo. Y todo se rompió. Todo. Cuando terminó, no pude hablar. No pude moverme. Ni siquiera pude llorar. Solo me quedé mirando al techo, contando las grietas. La boda era en pocas horas. Y yo estaba rota. Para siempre. A la mañana siguiente, no pude ver a nadie. Le dije a Lucía que me sentía enferma del estómago. Le pedí a Antonio que no viniera temprano. A todos les mentí. Me puse el vestido. Caminé por el pasillo. Dije los votos. Y cuando Antonio me besó, sonreí. Pero por dentro, gritaba. Nos mudamos a una casita al otro lado del pueblo. Antonio construyó una cuna pequeña, por si teníamos hijos. Pintó las paredes de color amarillo suave. Traté de ser feliz. De verdad lo intenté. Pero un mes después, no me llegó la regla. Y luego empezaron los vómitos. El mareo. El cansancio. Lucía me compró una prueba. Me senté en el baño mientras ella esperaba afuera. Cuando vi el resultado, no podía respirar. Embarazada. Antonio llegó temprano ese día. Me encontró sentada en el suelo, con la prueba en las manos. ¿Qué pasa?, preguntó. Estoy embarazada, susurré. Sonrió. ¿Vamos a tener un bebé? Asentí. Pero él no sabía la verdad. Que el bebé dentro de mí no era suyo. Intenté callarlo. Mentir. Esperar. Pero mi cuerpo pesaba con culpa. Las pesadillas no paraban. Y una noche, mientras estábamos acostados, tocó mi vientre con ternura y dijo: No puedo creer que algo tan hermoso crezca dentro de ti. Me rompí. Me senté y lloré tan fuerte que pensó que me dolía algo. Necesito decirte algo, le dije. Se sentó a mi lado. ¿Qué pasa? Lo miré a los ojos. Esos ojos llenos de amor y confianza. Y finalmente dije las palabras que llevaba enterradas en mi alma. El bebé no es tuyo. Es de mi padre. Antonio me miró fijamente, su rostro sin expresión. Y luego, lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me quedé frente al espejo durante horas, con mi vestido de novia blanco colgando silenciosamente tras la puerta como un fantasma. Me temblaban las manos, apoyadas en el estómago, donde un pequeño y oscuro secreto ya crecía en mi interior. Quería gritar. Quería desgarrarme la piel. Pero en lugar de eso, me sequé las lágrimas y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Decidí quedarme con el bebé. No porque yo lo quisiera. Pero porque quería justicia. Iba a utilizar al bebé para exponer a mi padre. Pero ¿cómo? ¿Cómo decirle al mundo que el hombre al que todos respetan, el carpintero, el anciano de la iglesia, el que construye cunas para recién nacidos, violó a su propia hija la noche antes de su boda? Aún no lo sabía. Pero me prometí una cosa: no me callaría para siempre. Las siguientes semanas fueron un borrón. Antonio notaba que estaba cansada todo el tiempo. Me cocinaba, me lavaba la ropa e incluso me masajeaba la espalda cuando no podía dormir. ¿Estás bien, mi amor?, me preguntó una noche, cepillándome el pelo con suavidad. Asentí, fingiendo una sonrisa. Solo estoy cansada, pero la culpa me estaba matando. Antonio no se merecía esto. Había sido muy amable conmigo. Una noche, mientras doblaba la ropa de bebé que Lucía me había regalado en secreto, me derrumbé delante de ella. Lucía, susurré, necesito decirte algo. Se sentó a mi lado y me sujetó la mano con fuerza. Me asustas, Isa. El bebé no es de Antonio. Lucía parpadeó. ¿Qué? Bajé la mirada. Mi padre. La noche antes de la boda. Ella jadeó, llevándose la mano a la boca. No. Dios mío. Isa, no. Eso no es posible. No grité. No pude. Amenazó con matar a Antonio. Por un momento, no dijo nada. Luego me abrazó fuerte,
llorando conmigo. Lo solucionaremos. Encontraremos la manera. Pero arreglarlo no fue fácil. Lucía quería que denunciara a la policía. Pero yo sabía la verdad. No me creerían sin pruebas. ¿Y quién me creería a mí antes que a mi padre? Él construía las puertas de la iglesia con sus propias manos. Dirigía las oraciones todos los domingos. Era respetado. Pero lo que nadie sabía era que era un monstruo. El bebé dentro de mí crecía. Lo sentía por las noches, cuando yacía en la cama. Una extraña mezcla de odio y confusión se arremolinaba en mi interior cada vez que me tocaba el vientre. Antonio estaba planeando una pequeña celebración para mi tercer mes de embarazo. La llamó la fiesta del milagro. Pensaba que este bebé era un regalo de Dios. Me puso enfermo. Quería gritar, no. Este bebé es una maldición. Pero me quedé en silencio. Un día, volví a casa caminando del mercado cuando vi a mi padre de pie junto al pozo, hablando con un anciano. Me miró y sonrió con sorna. Esa misma sonrisa malvada que vi la noche en que me arruinó. Apreté la cesta con fuerza y se me congelaron las piernas. Lucía se dio cuenta. Susurró, ¿quieres que te diga algo? No, dije. Todavía no. Empecé a escribir un diario. Anoté cada sentimiento, cada pesadilla, cada recuerdo de esa noche. Incluso le escribí una carta a Antonio, por si acaso me pasaba algo. En esa carta, le expliqué todo. La sellé y la escondí bajo el suelo de nuestra habitación. Entonces ocurrió algo extraño. Una noche, mientras Antonio estaba en la granja, mi padre apareció en casa. Llamó suavemente a la puerta, sosteniendo una bolsa de fruta. Vine a visitar a mi hija, dijo sonriendo como un anciano amable. Me quedé congelado. Entró sin esperar permiso. Me alegra que no hayas dicho nada, susurró. Se nota que eres inteligente. Quise agarrar el cuchillo de cocina y gritar. Pero me quedé allí paralizado, como una estatua. Colocó las frutas en la mesa y se fue. Así sin más. Esa noche tuve una pesadilla. En ella, vi a mi bebé nacer con los ojos de mi padre. Me desperté sudando, llorando y gritando. Antonio corrió a mi lado, abrazándome fuerte. «Estás a salvo», susurró. «Estás a salvo». Pero no lo estaba. Un domingo por la mañana, todo cambió. El sacerdote anunció que mi padre sería homenajeado en el próximo servicio religioso por su fe y su servicio a la comunidad. Todo el pueblo aplaudió. Incluso planearon regalarle una cruz de madera como símbolo de su bondad. Me senté en la parte de atrás de la iglesia, con el corazón ardiendo. Lucía me miró y susurró, «Di algo». Me puse de pie. Todos se giraron. Abrí la boca para hablar. Pero de repente mi padre también se levantó, sonriendo a todos. «Estoy orgulloso de mi hija», dijo. «Se ha convertido en una mujer fuerte». La multitud aplaudió de nuevo. Me senté lentamente. Había perdido mi oportunidad. O eso pensé. Más tarde ese mismo día, me puse de parto. Solo tenía 6 meses de embarazo. Era demasiado pronto. Antonio me llevó rápidamente a la clínica. La enfermera gritó órdenes. Lucía me sujetó la mano. El dolor me atravesó el cuerpo. Grité más fuerte que nunca. Pero algo salió mal. El bebé no estaba respirando. La enfermera pidió ayuda. La habitación se sumió en el caos. Vi sangre. Vi pánico. Escuché a alguien decir, «La estamos perdiendo». Y luego, oscuridad. Cuando abrí los ojos, todo era blanco. El techo, las sábanas, incluso la suave cortina junto a la cama del hospital. Sentía el cuerpo pesado y un dolor agudo en el estómago. Al principio, no recordaba dónde estaba ni qué había pasado. Luego, todo volvió a mi mente. El parto, el dolor, los gritos, y el bebé. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde estaba el bebé? Me incorporé demasiado rápido e hice una mueca. Una enfermera entró corriendo. «Señora Isabella, por favor, recuéstese». La agarré del brazo. «¿Dónde está mi bebé? ¿Está vivo?» Hizo una pausa, con la mirada llena de tristeza. «Tu bebé era muy pequeño. Nació prematuro. Los médicos están haciendo todo lo posible para ayudarlo a respirar».
Me atraganté con mi propia respiración. ¿Está vivo? Ella asintió. Apenas. Está en la incubadora. Estamos intentando mantenerlo estable. Las lágrimas corrieron por mi cara. Vivo. Él estaba vivo. Una pequeña semilla no deseada de una noche de dolor, y aún así, estaba luchando por vivir. Antonio entró en la habitación segundos después. Tenía los ojos rojos, el pelo revuelto y las manos temblorosas. Corrió a mi lado y me besó la frente. Mi amor, susurró. Me asustaste. Creí que te había perdido. Lo abracé fuerte, sintiendo la culpa de nuevo. Él no sabía la verdad. Todavía creía que el niño era suyo. ¿El bebé? Preguntó. Asentí. Está vivo, pero débil. Antonio lloró. Luego luchamos. Juntos. Esa palabra, juntos, me llegó al alma. Si tan solo lo supiera. Pasaron los días, y nuestro bebé seguía en la incubadora. Aún no me animaba a ponerle nombre. Me sentaba a su lado todos los días, viendo su pequeño pecho subir y bajar como las alas de un pájaro roto. Las enfermeras iban y venían, susurrándome noticias, mientras yo susurraba oraciones en silencio. Lucía me visitaba a menudo. Me traía comida y libros, y me sostenía la mano cuando las lágrimas no paraban. Una tarde, mientras Antonio iba a buscar medicinas, me volví hacia ella y le dije, ya no puedo mentir. Me miró preocupada. ¿Se lo vas a decir a Antonio? Asentí lentamente. Se merece la verdad. Me ama demasiado como para vivir una mentira. Lucía me apretó la mano. Estaré a tu lado, pase lo que pase. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en cómo lo diría. Antonio, el bebé no es tuyo. No, eso fue demasiado duro. Antonio, algo pasó la noche antes de nuestra boda. Aún no era suficiente. Por la mañana, decidí escribir una carta. Le conté todo, sobre mi padre, la violación, el miedo, el embarazo y la culpa que me había consumido día tras día desde entonces. Dejé la carta en la mesa de la cocina y fui al hospital. Cuando regresé esa tarde, la carta había desaparecido. Y Antonio también se fue. El pánico se apoderó de mí. Llamé a su teléfono. No hubo respuesta. Pregunté a los vecinos. Nadie lo había visto. Corrí a casa de Lucía. Ella tampoco lo había visto. Durante horas estuve sentada afuera, temblando por el aire frío, mirando la carretera, esperando que regresara. Luego, justo antes de medianoche, oí sus pasos. Caminó lentamente por el sendero, con el rostro indescifrable. No me miró al entrar en la casa. Lo seguía dentro. Se sentó en el borde de la cama y sostuvo la carta en sus manos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con voz temblorosa. Tenía miedo, susurré. No quería perderte. Finalmente me miró con los ojos llenos de dolor. No me perdiste. Me acerqué. ¿Me odias? Se levantó y me abrazó. No. Odio lo que te pasó. Odio al hombre que lo hizo. Pero no te odio a ti. Y amaré a ese bebé como si fuera mío. Me eché a llorar. Nos abrazamos durante mucho tiempo, no hicieron falta palabras. Pero la paz no dura mucho en un mundo lleno de secretos. A la mañana siguiente, Antonio hizo un movimiento audaz. Fue directamente a la comisaría y denunció a mi padre. Él les dio la carta. Él les contó todo. Y por la tarde, la policía llegó a nuestra puerta. Necesitaban que yo hiciera una declaración. Me temblaban las piernas mientras me encontraba ante los oficiales, contándoles cada oscuro detalle de lo ocurrido esa noche. Me escucharon en silencio. Uno de ellos seguía tomando notas. Otro me preguntó si tenía alguna prueba. Asentí. Mi bebé. Dijeron que iniciarían una investigación. Esa misma noche, el pueblo estalló en susurros. Algunos dijeron que estaba mintiendo. Algunos dijeron que yo era valiente. Algunos incluso dijeron que estaba poseída y necesitaba oraciones. Pero ya no me importaba. Había dicho mi verdad. Luego vino la tormenta. 2 días después, nuestra casa fue vandalizada. Alguien lanzó piedras a las ventanas. Alguien más pintó mentirosa, mentirosa, en la puerta principal. Antonio los persiguió,
pero desaparecieron en la noche. Lucía y mis hermanos vinieron a quedarse con nosotros por seguridad. No dormimos bien. Mantenemos todas las luces encendidas. El bebé todavía estaba en el hospital y seguía luchando. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa desde la clínica, alguien me agarró del brazo y me arrastró hacia un callejón. Era mi padre. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de rabia. Me arruinaste, siseó. Eres de mi sangre. ¿Cómo pudiste avergonzarme así? Luché, intentando apartarlo. Tú eres quien debería estar avergonzado. Levantó la mano para golpearme. Pero justo entonces, Antonio apareció. Me había seguido en secreto, preocupado de que algo pudiera pasar. Derribó a mi padre al suelo y le dio un fuerte puñetazo en la cara. Si la vuelves a tocar, te mato, gritó Antonio. Mi padre escupió sangre al suelo y se rió. Nunca probarás nada. Pero cuando se levantó, no se dio cuenta de que había una anciana al otro lado de la calle, mirando desde su ventana, grabando toda la escena con su teléfono. La anciana del otro lado de la calle, doña Carmen, era conocida en el pueblo como la viuda callada que rara vez hablaba a menos que tuviera algo importante que decir. Ese día, lo tenía todo que decir. En cuanto mi padre salió corriendo, dejando tras sí un reguero de amenazas y escupitajos, doña Carmen abrió la puerta y gritó: «Isabella, ven». Antonio y yo corrimos a su pequeña casa rosa. Levantó el teléfono con manos temblorosas. Lo grabé todo. Te agarró, te amenazó, te golpeó. Lo vi todo. La miré atónito. Lo grabaste. Ella asintió. He vivido lo suficiente para saber cuando un hombre es malvado. Tu madre a veces lloraba en mi cocina. Nunca me dijo lo que él le hizo. Pero ahora lo entiendo. Sentí que me flaqueaban las rodillas. Antonio me sujetó antes de que cayera. Doña Carmen nos pasó el teléfono. Lleva esto a la policía, dijo. Que vean qué clase de hombre es. Esperanza. Por primera vez en semanas, sentí un destello de verdadera esperanza. Antonio y yo corrimos a la comisaría. El agente que me tomó la declaración inicial arqueó las cejas mientras reproducíamos el vídeo. Él observó en silencio. Cuando terminó, miró hacia arriba y dijo: «Esto lo cambia todo». Ese mismo día emitieron una orden de arresto. Pero arrestar a mi padre no fue fácil. Había desaparecido. Se fue como un fantasma. Algunos decían que había huido a otra aldea. Otros murmuraban que tenía amigos que lo ayudaban a esconderse. Pero yo conocía a mi padre. No iba a huir para siempre. Volvería. Para vengarse. Mientras comenzaba la búsqueda, me quedé en el hospital con mi bebé, que ahora tenía nombre. Mateo, el pequeño Mateo, que no pesaba más que una bolsa de azúcar, seguía en la incubadora, envuelto en cables y tubos. Pero su corazón era fuerte. El médico dijo que si sobrevivía las próximas 2 semanas, sus posibilidades mejorarían. Todos los días me sentaba a su lado, leía y cantaba canciones de cuna que mi madre me cantaba. «Duérmete, niño, duérmete ya». Mis lágrimas caían silenciosamente sobre las páginas del cuento. Lucía se quedaba conmigo casi todas las noches. Una noche, mientras estábamos sentados en silencio viendo respirar a Mateo, me susurró: «¿Crees que tu padre intentará volver?» Asentí. Lo siento. En los huesos. Antonio contrató a un guardia de seguridad para que se quedara afuera de nuestra casa por la noche. Mis hermanos, los pequeños Rafael y Juan, se mudaron a vivir con su tío en otro pueblo, lejos del peligro. Vivíamos con miedo, pero también estábamos luchando. Una tarde regresé a casa del hospital y encontré la puerta abierta de par en par. Se suponía que Antonio estaría en el trabajo. Entré despacio. La sala estaba hecha un desastre. Había cojines tirados por todas partes. Nuestra foto de boda estaba destrozada en el suelo. Y entonces lo vi. La carta que le había escrito a Antonio, la que le entregó a la policía, estaba hecha pedazos sobre la mesa. Mi pecho se apretó. Y en la pared, escritas con carbón, estaban las palabras: «Me lo quitaste todo. Ahora me lo quitaré yo». Grité: «¡Antonio!». Pero la casa estaba vacía. Corrí de una habitación a otra, el pánico subiendo como fuego a mi garganta. ¿Dónde estaba Antonio? ¿Se lo llevaron? ¿Estaba herido?
Entonces sonó el teléfono. Lo agarré con manos temblorosas. Isabella, susurró una voz. Era él. Mi padre. Te lo advertí. Pero no me hiciste caso. Ahora sabrás lo que se siente perder a alguien. Se me paró el corazón. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está Antonio? Pero la llamada terminó. Me desplomé en el suelo, gritando. Lucía llegó momentos después. Llamó a la policía, que llegó rápidamente. Registraron la casa, buscaron huellas dactilares y revisaron las cámaras de seguridad cercanas. Luego vino un mensaje. Un chico de la panadería había visto a Antonio siendo obligado a subir a una camioneta cerca del borde del pueblo. Mi padre lo había secuestrado. No podía respirar. Mateo todavía estaba en el hospital. Antonio estaba desaparecido. Y el hombre que me hizo daño estaba allí afuera, cazándome como a una presa. Me senté solo esa noche, mirando el viento sacudir los árboles afuera. Y luego tomé otra decisión. Yo dejaría de esperar. Yo iría tras él. Yo terminaría esto. A la mañana siguiente, dejé a Mateo al cuidado de las enfermeras y preparé una maleta. Lucía intentó detenerme. ¿Qué haces? Voy a encontrar a mi padre, dije con fuego en la voz. Te matarán. Entonces moriré intentándolo. Pero ya no me esconderé. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era el jefe de policía. Encontramos la camioneta, dijo. Abandonada en el bosque. Y había sangre dentro. Mis rodillas se doblaron. ¿De quién es la sangre?, pregunté. Aún no lo sabemos. Pero luego me miró a los ojos y dijo las palabras que me destrozaron el alma. Había un cuerpo, pero no es Antonio. En el momento en que lo dijo, había un cuerpo, pero no es Antonio, mi mundo entero se paralizó. La voz del jefe de policía sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua. Mi mente corría, preguntándome de quién podría ser el cuerpo. El miedo luchaba con la esperanza en mi pecho, revolviéndome las entrañas hasta que pensé en gritar. ¿De quién es este cuerpo? Pregunté de nuevo, esta vez apenas capaz de respirar. El jefe de policía negó lentamente con la cabeza. Aún estamos trabajando para identificarlo. Pero por la ropa y la complexión general, creemos que podría ser uno de los cómplices de su padre. Un hombre llamado César, con antecedentes penales, fue visto con su padre hace apenas unos días. Lucía me abrazó mientras mis piernas cedían. Me senté pesadamente en la silla de madera del rincón, con un zumbido en los oídos. Entonces Antonio, ¿podría estar vivo? Sí, respondió el jefe. Creemos que su padre podría haberse rebelado contra sus propios hombres. Encontramos señales de forcejeo. Había sangre de Antonio en el suelo, pero solo un poco. No lo suficiente como para poner en peligro su vida. Creemos que su padre lo está trasladando de un lugar a otro. Miré al jefe de policía. Entonces, ¿qué esperas? Encuéntralo. Lo estamos intentando, Isabella, dijo. Pero necesitamos tu ayuda ahora más que nunca. ¿Hay algún lugar al que tu padre solía ir? ¿Una cabaña? ¿Un taller? ¿Algún lugar donde se escondiera? Cerré los ojos y pensé intensamente. Entonces recordé algo. De pequeña, susurré, solía llevarnos a mí y a mis hermanos a una cabaña de caza en las montañas, cerca del recodo del río. Decía que era un lugar de hombres. Nos hizo jurar que nunca se lo diríamos a mamá. Hace años que no voy allí. El jefe abrió mucho los ojos. ¿Nos puedes llevar? Sí. Lucía jadeó. Isa, no. ¿Y si es una trampa? La miré a los ojos. Pues déjalo estar. Ya no me esconderé más. Dejamos a Mateo al cuidado de las enfermeras otra vez. Besé su pequeña frente y le susurré. Mamá va a volver. Y te va a hacer el mundo más seguro. Por la tarde, 2 camionetas de la policía nos siguieron al jefe y a mí por el sendero rocoso hacia las montañas. El sol comenzaba a ponerse al llegar al antiguo recodo del río. Los árboles nos rodeaban como guardianes silenciosos. Cada sonido, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, me aceleraba el corazón. Allí, señalé. Esa es la cabaña. Los oficiales se acercaron lentamente, con las armas en la mano. Me quedé atrás,
aferrado a mi rosario. Ellos llamaron. No hay respuesta. Entonces irrumpieron. Unos segundos después, oí gritos. Despejado. Está aquí. Corrí hacia adelante justo a tiempo para verlo sacando a alguien de la parte trasera de la cabaña. Era Antonio. Sangriento. Magullado. Vivo. Antonio, grité. Levantó la vista, débil pero sonriente. Mi amor. Corrí hacia él, lo abracé y lloré en su pecho. Me abrazó con todas sus fuerzas. Me tuvo atado 3 días, susurró Antonio. Dijo que me mataría por robarte. Pero nunca dejé de rezar. Sabía que me encontrarías. Los médicos corrieron a ayudarlo. Lo subieron a la ambulancia mientras la policía registraba la cabaña. Pero mi padre no estaba por ningún lado. Se había escapado de nuevo. Como una sombra que se negó a desaparecer. Esa noche, llevaron a Antonio al hospital. Sus heridas no fueron mortales, pero necesitaba puntos y reposo. Permanecí a su lado, tomándole la mano mientras dormía. Su rostro estaba pálido, pero en paz. Lucía llamó a la mañana siguiente. Isabella, dijo con voz temblorosa. Tienes que venir a la clínica. Ahora. Se me cayó el alma a los pies. Mateo. No. Está bien. No es eso. Es tu padre. Corrí a la clínica con el corazón en un puño. Al llegar, encontré a Lucía en la recepción con un policía. ¿Qué pasó? Pregunté. Lo encontraron, dijo Lucía. ¿Dónde? Él vino aquí. ¿Qué? El agente dio un paso al frente. Su padre entró en la clínica justo antes del amanecer, con un cuchillo en la mano. Exigió ver al bebé. Dijo que quería tomar lo que es suyo. Casi me desmayo. ¿Dónde está ahora? El agente apretó los labios. Está detenido. Logramos sedarlo antes de que llegara a la guardería. Su hijo está a salvo. Pero su padre no dejaba de decir cosas raras. Tonterías. Los médicos creen que podría estar mal de la cabeza. Podría haberles dicho eso hace años, dije con amargura. Me llevaron a una habitación donde lo vi, a mi padre, atado a una cama de hospital. Tenía la mirada perdida, el pelo revuelto y la boca moviéndose como si hablara con fantasmas. No hice nada malo, murmuró. Ella me pertenecía. Era mía primero. Me di la vuelta con náuseas. La policía me informó que lo acusarían de violación, agresión, secuestro e intento de asesinato. Con la evidencia en vídeo de doña Carmen, la carta, el testimonio de Antonio y ahora el incidente de la clínica, esta vez no había escapatoria a la justicia. Y aún así, no sentía paz. Aún no. Entré en la UCI para ver a Mateo de nuevo. Su pequeño pecho subía y bajaba bajo las luces parpadeantes. Puse mi dedo en su palma y él lo rodeó con su manita. No eres hijo de tu padre, susurré. Eres mío. Y te protegeré con todo mi ser. Salí de la clínica esa noche con una decisión ardiendo en mi corazón. Aún no había terminado. Había una cosa más que tenía que hacer. Necesitaba pararme frente a todo el pueblo, la iglesia, los vecinos, la gente que una vez me llamó mentiroso, y decir la verdad con mi propia voz. Yo estaba listo. Pero no sabía lo que me esperaba en el escenario de la iglesia. Porque al día siguiente, mientras estaba con el micrófono en la mano, ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Alguien de la multitud se puso de pie, y gritó, «No eres el único a quien lastimó». La voz que gritó desde el fondo de la iglesia resonó como un trueno en el silencioso salón. «No eres el único al que lastimó». Todas las cabezas de la congregación se giraron. Una mujer se levantó, temblando de pies a cabeza, con la mano agarrada al borde de un banco. Era delgada, con el pelo largo y negro con canas y profundas arrugas alrededor de los ojos. Arrugas no por la edad, sino por el dolor. La reconocí. Era Ana, una costurera que vivía junto a nosotros cuando yo era adolescente. Había desaparecido del pueblo hacía años, después de que su marido muriera en un incendio. Todos creían que se había vuelto loca de dolor. Pero ahora se erguía erguida, temblorosa pero fuerte, con la mirada clavada en la mía. Tenía 15 años cuando Diego me lastimó, dijo con voz temblorosa pero fuerte. Dijo que si se lo contaba a alguien, quemaría mi casa. Y la semana siguiente,
Mi esposo murió en ese incendio. Los jadeos llenaron la habitación. Otra mujer se puso de pie. Luego otro. Uno a uno, se levantaron. 4 mujeres. 4 voces. 4 almas rotas que habían estado escondidas durante años en silencio. Trabajaba en su taller, dijo uno. Cerraba la puerta, decía que me estaba enseñando a lijar madera, pero me tocaba. Se lo conté a mi madre cuando tenía 11 años, dijo otro. Me dio una bofetada y me dijo que no hablara mal de un hombre de Dios. Me arruinó la noche de bodas, dijo el último. Dijo que era una bendición. Sangré durante días. Me flaquearon las rodillas. Me agarré al podio para no caer. La iglesia se había convertido en un tribunal, y la máscara de Diego finalmente se había roto. El pueblo que una vez lo aplaudió ahora permanecía en silencio, con los ojos abiertos y el rostro pálido. Lucía se paró a mi lado y susurró, necesitaban tu voz para encontrar la suya. Miré al padre Miguel, que sostenía la cruz de madera que debía haber sido entregada a mi padre semanas atrás. La bajó y la colocó boca abajo en el suelo. El alcalde, que estaba en primera fila, se puso de pie y se dirigió a la sala. Ya basta. Estuvimos ciegos demasiado tiempo. Este hombre nunca volverá a este pueblo, aunque la ley fracase. La multitud murmuró en señal de acuerdo. Después del servicio, muchos vinieron a abrazarme, a disculparse en voz baja, a llorar en mi hombro. Quienes antes me llamaban mentiroso ahora me llaman valiente. Pero en mi corazón todavía llevaba dolor. Antonio y yo regresamos al hospital, donde Mateo acababa de cumplir 8 semanas en la incubadora. Estaba recuperando fuerzas. Sus pulmones funcionaban mejor. Los médicos dijeron que pronto podría irse a casa. Esa noche me senté a su lado y le conté todo. Tu abuelo nunca volverá a tocar a nadie, susurré. Crecerás conociendo el amor, no el miedo. La verdad, no los secretos. No eres una maldición. Eres la prueba de que la luz puede surgir de los lugares más oscuros. Antonio puso su mano sobre la mía. Vámonos de aquí, Isa. Cuando Mateo se recupere, vayamos a un lugar nuevo. Empecemos de cero. Solo nosotros. Asentí. Sí. Necesitamos hacerlo. Pero justo cuando pensábamos que lo peor había pasado, apareció un nuevo peligro. 3 días después, mientras estábamos empacando nuestras cosas en casa, doblando la ropa diminuta de Mateo, ordenando los libros de Antonio, Lucía entró corriendo por la puerta, sin aliento. «Enciende la radio», gritó. Antonio accionó el interruptor. «Estática». Entonces se escuchó una voz. «Se fugó esta mañana». Diego Morales, de 56 años, sospechoso de múltiples casos de agresión y abuso, escapó del Hospital San Rafael mientras esperaba su traslado a una prisión federal. La policía recomienda a los residentes que permanezcan alerta. El mundo giraba a mi alrededor. Él había escapado. De nuevo. Antonio se quedó paralizado, luego extendió la mano hacia la puerta. Tenemos que llegar a Mateo. Ya. Lucía me agarró del brazo. Llamaré a la clínica para avisarles. Vámonos. Nos subimos al coche y corrimos por el camino polvoriento. Cada segundo parecía una hora. Recé una y otra vez. Por favor, Dios, protege a mi bebé. Por favor. Cuando llegamos, ya había patrullas fuera de la clínica. Enfermeras y médicos gritaban. Las sirenas sonaban a lo lejos. Corrí hacia adentro, pasé junto a todos, hasta llegar a la UCIN. Mateo se había ido. La incubadora estaba vacía, me desplomé en el suelo, gimiendo como si me hubieran destrozado el alma. Antonio gritó, ¿dónde está? ¿Dónde está Mateo? Una enfermera sollozó. No, no sabemos. Se fue la luz solo un minuto. Cuando volvió, ya no estaba. Alguien había cortado la corriente. Alguien había entrado. Alguien se lo había llevado. Y solo había una persona lo suficientemente cruel, lo suficientemente fría, para hacerlo. Diego Morales se había llevado a mi bebé. Los gritos que solté esa noche podrían haber roto las paredes de la clínica. Sentí como si me hubieran arrancado la tierra de debajo de los pies. Mi Mateo, mi pequeño luchador, mi razón de vivir, se había ido. Me lo habían robado. Antonio intentó abrazarme, pero lo empujé,
arrastrándome por el suelo hacia la incubadora vacía como si pudiera encontrar algún rastro de él, una manta, un aliento, un latido, cualquier cosa. Estaba aquí, sollocé. Estaba justo aquí. Le toqué la mano esta mañana. Le canté. La policía ya estaba invadiendo la clínica. Los detectives gritaban órdenes. Las enfermeras lloraban en los rincones. El director del hospital se quedó paralizado, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Una mujer con los ojos enrojecidos, la enfermera Elena, se acercó sigilosamente. «Hay algo que necesitas ver». Nos condujo a Antonio y a mí a la oficina de seguridad. Reprodujeron la grabación del pasillo de la UCIN. El vídeo era granulado, pero bastante claro. Un hombre vestido de conserje empujaba un gran carrito de lavandería por el pasillo minutos después del apagón. Llevaba la gorra calada y apenas se le veía la cara. Pero conocía esa postura. Ese andar. Era él. Diego. Se había disfrazado. Conocía el horario. Sabía exactamente cómo entrar y salir sin que nadie se diera cuenta. Y ahora, tenía a Mateo. La policía instaló controles de carretera. Se emitió una alerta estatal. Su rostro apareció en todas las pantallas y en todos los volantes. Pero nadie pudo encontrarlo. Esa noche, Antonio se sentó junto a la ventana, con su rosario en la mano, susurrando el nombre de Mateo una y otra vez. Yo estaba sentada en un rincón de nuestra habitación, meciéndome como una niña, mirando la manta vacía que tenía en las manos. Debería haberlo matado cuando tuve la oportunidad, susurré. Lucía se quedó despierta con nosotros toda la noche, llamando a la gente, difundiendo la noticia. Pero pude ver la preocupación en sus ojos, el miedo silencioso que no quería expresar en voz alta. Al día siguiente, recibí un mensaje. Una nota doblada dejada en nuestro buzón. Sin sello. Sin firma. Decía: ven solo. Sin policías. ¿Quieres que te devuelva a tu bebé? Nos vemos en el viejo campanario antes del atardecer. Le enseñé la nota a Antonio. La agarró y gruñó: ni hablar. Es una trampa. Tengo que irme, dije. No le hará daño a Mateo. Todavía no. Quiere algo primero. Antonio negó con la cabeza. Te quiere. Lo sé, susurré. Así que le daré lo que quiere. Antonio golpeó la mesa con la mano. No te vas sola, Isa. No te perderé también. Lucía intervino. Déjala decidir. Me volví hacia ella. Tengo que acabar con esto, Lucía. Ya me ha quitado bastante. De nosotros. De todos. Me vestí con ropa sencilla, me recogí el pelo y guardé el chupete de Mateo en mi bolsillo como si fuera un amuleto. Antonio no dijo nada cuando me fui. Tenía los ojos húmedos, pero llenos de fe. Llegué al viejo campanario justo cuando el sol se ponía tras las colinas, tiñendo el cielo de fuego y sombras. La estructura estaba abandonada, un monumento de piedra desmoronado con ventanas rotas y una escalera oxidada que se curvaba hacia las nubes. Entré con el corazón palpitante. El aire olía a polvo y a algo más, algo amargo. «Diego», grité. «Aquí estoy». No hay respuesta. ¿Dónde está Mateo? Entonces lo escuché. Un suave llanto. El llanto de un bebé. «Mateo», grité, corriendo hacia el sonido. En el segundo piso, en medio de una habitación fría y vacía, había una cuna. Mi bebé. Estaba envuelto en una manta marrón, con los ojos cerrados y gimiendo suavemente. Corrí hacia él, caí de rodillas y lo abracé. Mi amor, mi bebé. Pero antes de poder darme la vuelta para irme, una figura salió de las sombras. Mi padre. Su rostro estaba deformado, pálido, hundido como un esqueleto. Parecía menos un hombre y más un fantasma con sangre en los ojos. «Viniste», dijo. «Vine por mi hijo», respondí abrazando a Mateo. «Ese no es solo tu hijo», susurró. «Es nuestro». «No», dije, irguiéndome. «Es mío. Y nunca sabrá tu nombre». Dio un paso al frente. «Te di la vida. Luego te lo di a él. Deberías estar agradecida». Temblé de rabia. «Me lo quitaste todo. A mi madre. Mi infancia. Mi paz. Y ahora quieres envenenar a mi hijo». Se rió con amargura.
Nadie me entendió nunca. Ni tu madre. Ni el pueblo. Todos se volvieron contra mí por tu culpa. Lo miré a los ojos. No. Te atacaron porque por fin salió a la luz la verdad. Se acercó más. Me eché hacia atrás, pero la habitación era pequeña. Entonces, desde la escalera se oye un estruendo. Quieto. Política. Antonio irrumpió con 2 oficiales detrás de él, con armas en la mano. Diego metió la mano en su abrigo. Antonio gritó, «No te muevas». Pero Diego no se detuvo. Sacó algo brillante de su chaqueta y se lanzó hacia adelante. Estallido. Un disparo resonó en el campanario. Diego cayó. Los oficiales entraron corriendo. La sangre se derramó sobre el suelo de piedra. Me quedé allí, con Mateo en mis brazos, con el corazón acelerado, tratando de recuperar el aliento. Antonio corrió hacia mí. ¿Estás bien? Está bien. Asentí. Está bien. Estamos bien. Un oficial se inclinó sobre el cuerpo de Diego. Está vivo. Pero a duras penas. Lo esposaron, detuvieron la hemorragia y pidieron refuerzos. Mientras lo bajaban por las escaleras, lo seguí lentamente, con las piernas débiles, pero con el corazón finalmente firme. Mateo se movió en mis brazos, abrió los ojos y me miró. Sonreí entre lágrimas. Ya estás a salvo, mi cielo. Por fin estás a salvo. Pero cuando salimos al aire fresco de la noche, vi algo que me heló la sangre. En las sombras cerca de los árboles, un niño pequeño nos observaba. No parecía tener más de 7 años. Dio un paso adelante y dijo en un susurro. Él también es mi padre. La voz del niño era tan suave que casi pensé que la había imaginado. Pero se acercó, bajo la luz de los faros de la policía, y lo vi con claridad. Piel pálida, ojos abiertos, cabello espeso y negro como el mío. Parecía asustado, confundido, y familiar. Antonio se puso rígido a mi lado. ¿Quién eres?, preguntó con dulzura. El niño me miró, solo a mí, y susurró otra vez, él también es mi padre. Mi corazón se detuvo. No. Dije, negando con la cabeza. No, eso no es posible. Una mujer salió corriendo de entre la multitud tras la barrera policial. Gabriel, gritó. Tomó al niño en brazos. ¿Por qué te escapaste? El niño se aferró a ella, pero siguió mirándome fijamente. La mujer se volvió hacia nosotros, pálida. Lo siento. Ha estado actuando raro desde el año pasado. Sigue haciendo preguntas que no puedo responder. Antonio dio un paso al frente. ¿Quién es? ¿Qué tiene que ver Diego con él? La mujer dudó, y finalmente dijo, fui la criada de Diego, hace años. Antes de que se casara con tu madre. Solo tenía 16 años. Dijo que si se lo contaba a alguien, lastimaría a mi familia. Me dejó embarazada. Mis padres me echaron. Gabriel nació en secreto. Sentí que el mundo se inclinaba hacia un lado. Este no era un niño. Él era la prueba. Prueba de que mi padre llevaba haciendo esto mucho más tiempo del que imaginábamos. Gabriel era mayor que Mateo, callado y pequeño, pero ya estaba agobiado por preguntas sobre su origen. No sabía a quién contárselo, continuó la mujer, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca pensé que él lastimaría a otros. Pensé que era la única. Di un paso adelante lentamente. No eres el único. Y Gabriel tampoco. La policía tomó su declaración y llamaron a los servicios sociales. Gabriel estuvo cerca de mí todo el tiempo, observándome con una extraña tristeza, como si comprendiera que estábamos conectados de alguna manera. Cuando terminó la noche y finalmente regresamos a casa con Mateo sano y salvo y dormido en mis brazos, no podía dejar de pensar en Gabriel. 2 hijos. 2 vidas. 2 cicatrices dejadas por un hombre malvado. Antonio se sentó a mi lado en la mesa. Parecía exhausto, pero tranquilo. Nos vamos después del juicio, dijo. Llevaremos a Mateo a un lugar lejano. Tranquilo. Empezaremos de nuevo. Asentí. Sí. Pero antes de irnos, quiero hacer algo. Algo grande. Él me miró. Quiero hablar. Públicamente. Quiero decirles a todos, a cada pueblo, a cada chica como yo, que no están solos.
Que está bien hablar. Que el silencio solo ayuda a los monstruos. Antonio me tomó la mano. Entonces estaré a tu lado. A cada paso. El juicio se produjo rápidamente. Diego fue trasladado del hospital a la prisión en silla de ruedas. Se negó a hablar. Sus abogados intentaron alegar que padecía una enfermedad mental, pero las pruebas eran abrumadoras. Mi carta, el vídeo de doña Carmen, el testimonio de las otras mujeres, el secuestro y, ahora, incluso la existencia de Gabriel. La sala del tribunal estaba llena el día que testifiqué. Me paré en el estrado de testigos, con las manos temblorosas, pero la voz firme. Les conté lo que pasó la víspera de mi boda. Les hablé de Mateo, de Antonio, de la crueldad de mi padre. Les hablé del miedo con el que había vivido, de la vergüenza, del silencio. Y entonces miré directamente a los ojos de Diego y le dije: no eres mi dueño. Nunca lo fuiste. Y ahora, eres el prisionero. No yo. La sala del tribunal se llenó de asombro. Cayeron lágrimas. La gente se puso de pie y aplaudió. El juez lo condenó a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Se acabó. Después del juicio, me invitaron a hablar en otros pueblos. Escuelas. Grupos de mujeres. Iglesias. Conté mi historia una y otra vez. Cada vez que hablaba, otra chica se presentaba. Otra verdad. Otra herida que sanaba. Antonio y yo nos mudamos con Mateo a un tranquilo pueblo junto al mar. Un lugar sin recuerdos de dolor. Solo el sonido de las olas y las risas. Lucía venía a menudo de visita, e incluso Gabriel y su madre nos escribían. Me mantuve en contacto, deseando que creciera conociendo la verdad, pero no el odio. Él también era inocente. Mateo se fortaleció. Más sano de lo que nadie esperaba. Su sonrisa iluminó la habitación. Su risa fue mi sanación. Una noche, mientras lo arropaba, le preguntó: mamá, ¿por qué me miras así a veces? Sonreí suavemente. Porque eres la razón por la que seguí adelante. Naciste de algo oscuro, pero brillas más que el sol. Eres mi milagro. Bostezó y se quedó dormido. Salí y miré las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Pero justo cuando me estaba dando la vuelta para volver adentro, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número bloqueado. Sin nombre. Sin palabras. Solo una foto. Era una foto de mi casa, tomada desde el bosque. En el momento en que vi la foto en mi teléfono, mi sangre se heló. Era nuestra casa, nuestro nuevo hogar junto al mar, vista desde una distancia sombría, con el borde de un tronco en el marco, como si la persona hubiera estado escondida en el bosque mientras la tomaba. No había palabras. Ni números. Solo la imagen. Me quedé en el porche, contemplando la oscuridad que se extendía más allá de nuestro jardín delantero. Los altos árboles se mecían con el viento, sus ramas crujían como huesos viejos. Apreté el teléfono con fuerza, me temblaban los dedos. Esto no había terminado. Antonio, llamé intentando mantener la voz tranquila. Llegó rápidamente, sosteniendo a Mateo, que acababa de quedarse dormido en sus brazos. ¿Qué pasa? Le mostré el teléfono. Su rostro cambió instantáneamente, de calidez a furia fría. ¿Quién envió esto?, preguntó. No lo sé, susurré. Es de un número bloqueado. Miró hacia los árboles. ¿Será uno de sus seguidores? ¿Alguien del pueblo? No lo sé, repetí, con el corazón acelerado. Pero quien quiera que sea, nos está vigilando. Revisamos las cerraduras. Cerramos todas las ventanas. Llamamos a la policía. Vinieron esa noche y registraron la zona con linternas y perros. Pero no encontraron nada. Ni huellas. Ni huellas de neumáticos. Ni siquiera ramas rotas. Solo el silencio del bosque. Aún así, no pude dormir. Esa noche abracé fuertemente a Mateo, su pequeño pecho subiendo y bajando contra el mío, mientras Antonio se quedaba despierto con un bate de béisbol en una mano y su teléfono en la otra. Por la mañana, llegó un segundo mensaje. Otra foto, esta vez de la playa detrás de nuestra casa. Las diminutas huellas de Mateo eran visibles en la arena desde el día anterior, cuando lo sacamos a pasear. Escrita en la arena junto a sus huellas, había una palabra. Recordar. Antonio dio un puñetazo en la mesa.
Esto es una amenaza. Un juego enfermizo. Alguien quiere mantenerte asustado. Asentí lentamente. Pero ya no tengo miedo. Ya no. No volveré a correr. Decidimos ir a la comisaría esa mañana y presentar una denuncia completa. Nos quitaron los teléfonos y las fotos, prometieron rastrear el origen de los mensajes y apostaron una patrulla cerca de nuestra casa para protegernos. Pero en el fondo yo sabía algo. Esto no fue casualidad. Este no era solo un acosador. Esto fue personal. Y tenía razón. 2 días después, mientras volvíamos del pueblo, sonó el teléfono de Antonio. Era la madre de Gabriel. Su voz era frenética. Isabella, ¿has visto a Gabriel? Ha desaparecido. Dejó una nota. Decía, voy a buscar a mi padre. Se me cayó el corazón. Antonio frenó con tanta fuerza que el coche patinó. No. Susurré. Va a la cárcel. Pero estábamos equivocados. No iba a ver a su padre. Él iba a liberarlo. La noticia llegó rápida y fuerte. Gabriel había robado las llaves de su madre, tomado el auto familiar y conducido hasta la prisión donde se encontraba detenido Diego Morales. Los guardias lo atraparon intentando colarse por la puerta trasera de entrega. Lo capturaron antes de que pudiera causar algún daño. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando le preguntaron, Gabriel dijo, quería preguntarle por qué. Porque lastimaba a todos. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si alguna vez me amó de verdad. Estaba llorando cuando lo encontraron. Solo un niño pequeño, destrozado por la verdad. Me reuní con él días después, en una pequeña sala de terapia cerca de su centro de acogida. El Estado lo había puesto temporalmente en un hogar de acogida mientras su madre recibía terapia. Él me miró con los ojos rojos y cansados. ¿Alguna vez te amó?, preguntó. Pensé por un largo momento. No, dije. Solo amaba el poder. No a la gente. Gabriela sintió lentamente. Entonces, ¿por qué siento que algo dentro de mí está roto? Me acerqué. Porque intentas sanar de algo que no causaste. Y sanar lleva tiempo. Pero no eres como él. No te pareces en nada a él. Y nunca tendrás que serlo. Enterró su cara en mis brazos y lloró. Yo también lloré. Porque a veces, incluso después de hacer justicia, las cicatrices permanecen. Pero algo hermoso sucedió en los meses siguientes. Las mujeres que habían alzado la voz, las que antes se sentían sin voz, empezaron a reunirse cada semana. Se formó un grupo. Lo llamamos las valientes. Sobrevivientes, madres, hijas, abuelas, todas compartiendo historias, apoyándose mutuamente, rompiendo el ciclo. Ya no solo contaba mi historia en escenarios, sino en cartas, libros y documentales. Y con cada palabra que compartía, se abría una puerta para alguien más. Antonio y yo renovamos nuestros votos junto al mar. Mateo, ahora caminando y riendo, fue el portador de los anillos. Lucía leyó un poema que escribió especialmente para mí, y Gabriel, de pie con un trajecito, soltó una paloma al final de la ceremonia. Esa noche, me quedé junto a las olas y susurré al viento. Sobreviví. Luego miré las estrellas y añadí. Pero sobrevivir fue solo el comienzo. Y ahí fue cuando lo supe. Esta ya no era una historia de dolor. Era una historia sobre el poder. Acerca del ascenso. Sobre convertir el silencio en fuerza. Y ninguna sombra, ni siquiera la que una vez vivió en mi propia casa, podía apagar la luz que ahora ardía dentro de mi lección de vida. Tu pasado no te define. Lo que te impusieron, lo que te lastimó, lo que intentó silenciarte, nada es más poderoso que tu voz, tu valentía y tu capacidad para resurgir. Alza la voz. Sana con fuerza. Y nunca dejes que el miedo te gane. Gracias por ver. Por favor, ayuda a que este canal crezca suscribiéndote, viendo los vídeos y comentando abajo desde donde nos estás viendo.